Barak Yahuwah, Shalom. En estos momentos vamos a hablar de la cruz, origen verdadero de la cruz, ya que muchas personas me han preguntado y se encuentran confundidos con respecto a este símbolo. Se preguntan si es el símbolo de la cristiandad, si es algo bíblico. No. Entonces, vamos a comenzar. Sería bueno que ustedes hagan sus propias investigaciones de lo que estoy diciendo. No crean lo que estoy diciendo. Hagan sus investigaciones y van a llegar a la misma conclusión, que eso es lo que se conoce como escudriñar, para que sepamos dónde estamos parados. Busquen o pueden ver el video de la Pascua que habla de Tamuz. Tamuz o Talmuz es un ídolo pagano, un dios pagano. Es el verdadero origen de la cruz, viene del ídolo o dios pagano llamado Tammuz, que es en árabe. Talmuz entre los semitas y Adonis para los fenicios y sirios. Todos conocen la versión de Adonis, que es el mismo que Tammuz o Talmuz, también conocido como Dumuzi para los sumerios, ya que su nombre inicia con la letra T, o sea, Talmuz, el cual es una similitud de la cruz. A conmemoración y nombre de este Dios es que comienza el uso de la señal de la cruz. Recuérdense que el nombre de él comienza con T. Entonces, la T es fácilmente confundida como una cruz. Entonces, los seguidores de Tammuz usaban esta señal en su frente, en todo lugar, y al cabo de los tiempos llegó a reconocerse como una cruz, pero en realidad es la T de Talmuz. En la mayoría de las traducciones, el nombre de este ídolo pagano no se comparte porque no lo han traducido. En la Biblia de Bar Yahuwah o Yahuwah Bible, en la versión en español, tienen el link ahí, que aún estamos trabajando en ello. Estamos restaurando los verdaderos términos. Entonces, vamos a ver en Ezequiel, que es Ezequiel 8:14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahuwah, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamuz. Este versículo en la Biblia que usted tiene otra traducción. No da el nombre de Tamuz, pero el hebreo original está hablando de Tamuz. Las mujeres estaban endechando a Tamuz. Vi el video de la Pascua o de la Semana Santa para que entienda el por qué estaban ellas endechando a Tammuz, que es el origen de lo que las personas conocen como la Semana Santa, que es el origen de la señal de la cruz. Pero vamos a ver dónde se encuentra en la Biblia la palabra cruz. Es algo muy importante que sepamos qué nos dice la Biblia. ¿Está la palabra cruz en el Antiguo Testamento? La respuesta simple, sencilla, tácita y cortante es no, no está. Tenemos algunas alusiones a lo que las personas tomarían erróneamente como una cruz, pero no existe esta palabra
en el Antiguo Testamento. Vamos a ver en Devarim 21. Cuando en alguno hubiere pecado de sentencia de muerte, por el que haya de morir, le habrás colgado en un madero. En un madero, la palabra que se usa para madero también es sinónimo de árbol. Árbol, porque el madero viene de un árbol, o también en un árbol, pero la traducción es en un madero, que era la práctica común del Antiguo Testamento, colgar a una persona en un madero. Y entiéndase, colgar no es lo que nosotros tenemos en la mente, que es tomar una cuerda y ponérsela al cuello y colgar. No, no, no. Colgar es todo aquello que está pendiente o que está a cuestas abajo. Si ustedes paran un madero, un palo, y en la parte de arriba ponen algo, está colgando. No tienen que amarrarlo con soga. Agarran un clavo, lo clavan y está colgando porque está pendiente. Esto es lo que quiere decir. El versículo 23: no estará su cuerpo por la noche en el madero, mas sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición de Elohim es el colgado, y no contaminarás tu tierra, y Yahuwah tu Elohim te da por heredad. Esta parte, en el Nuevo Testamento, hay un versículo que dice que maldito es el colgado en un madero. Es de aquí que viene, porque es la enseñanza de Yahuwah. Es una contaminación a la tierra, por lo tanto, lo cuelgan en un madero. ¿En qué? En un madero. En ningún momento habla de cruz. Entonces, lo colgaban en un madero y era una maldición el colgado. ¿Era un árbol o madero? Ambos. Seguimos leyendo. En Yahusha 8, mas al rey de Ai era una ciudad, colgó de un árbol, eso es Yahusha, hasta la tarde, y como el sol se puso, mandó Yahusha que quitasen del árbol su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras hasta hoy. Es la práctica. Colgar en un madero, colgar en un árbol. Leemos en Yahusha 10. Y después de esto, Yahusha los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 árboles, y quedaron colgados en los árboles hasta la tarde. La práctica es, y si ustedes escudriñan a una persona que es colgada, no ahorcada, entiéndase, colgada en un árbol, en un madero, que puede ser clavada, práctica normal, tiende a morir más rápido. Por eso es que ya en un par de horas moría y al final de la tarde lo quitaban. La práctica era colgar en un madero un árbol. Los colgó en 5 árboles, 5 maderas. Nunca habla de la palabra cruz. Entonces, podemos concluir, la palabra cruz no existe en el Antiguo Testamento. No era una práctica en el Antiguo Testamento. No era algo conocido. No se usaba. Esperemos que hasta ahí estemos claros. Entonces, ¿está la palabra cruz en el Nuevo Testamento? La respuesta corta, clara y sencilla es no. ¿Por qué no? Ustedes lo van a encontrar en sus Biblias. Sin embargo, ha sido una traducción errónea. Y vamos a ver el verdadero significado de la palabra griega usada para traducir cruz erróneamente. El término griego usado es stavros. La concordancia Strong, que es la que se usa en todo lugar, lo define como una estaca, un poste en posición vertical,
Entiéndase, posición vertical es de la tierra hacia el cielo, parado, puntiagudo, usado como tal en cercas o empalizadas. Espera. ¿Estamos entendiendo? Es una estaca. Si ustedes no saben lo que es una estaca, les recomiendo que den un viaje al campo a un agricultor que corta un palo, un madero, un poste y le hace una puntita abajo para poder pararlo. Esto es una estaca. Un poste es lo mismo, posición vertical, es que está enterrado en la tierra y está parado. ¿Y para qué se usaba? Para cercas o empalizadas, para cerrar. Este es el verdadero término que se usa en griego. Nunca cruz. No aparece la palabra cruz en el Nuevo Testamento. La traducción real es una estaca, un poste, un madero que se usa para empalizadas o cercas, un palo. Recuerden esto. Veamos algunos de los versículos bíblicos que han usado una traducción errónea. En vez del término verdadero, estaca, poste o madero o palo, en 28 ocasiones, 28 veces en forma errónea, lo han traducido. Entonces, en estas 28 instancias que usted encuentra en la Biblia que usted tiene, por eso estamos restaurando la Biblia para que contenga el término real que Yahuwah y Yahusha tienen planeado para que usted conozca la verdad. La palabra cruz fue insertada fraudulentamente. Y vamos a ver más adelante cuándo y por qué. La palabra verdadera es estaca, poste, madero, palo. Madero, poste, palo. Mateo 10:38. El que no toma su madero y sigue en pos de mí no es digno de mí. No es su cruz. La gente no conocía ni tenía en su casa un madero que era una cruz. No, tenían madero, eran personas agricultoras. Si ustedes ven en la imagen, eso es un poste, eso es un palo, eso es un madero, que abajo, si tiene la puntica hecha, sirve como estaca para clavarlo en la tierra que sirva como soporte. Esto es lo que está diciendo Yahusha. Toma tu madero. O sea, este poste que tú tienes como sustento, que es donde tú te apoyas, que se apoya tus bienes, todo lo que tú tienes, toma esto que te sirve de límite en tu vida. Ven y sígueme. Arrastra con todas estas limitaciones, arráncalo, quítalo y ven y sígueme para ser digno de mí. No necesitas ninguna de esas delimitaciones, de estos límites. Los postes se usaban para las cercas empalizadas. ¿Qué es una cerca empalizada? ¿Qué es lo que denota? Un límite de algo, una separación. Es lo que está diciendo Yahushua. Quita todas estas separaciones, todas estas limitaciones. Y ven y sígueme para que seas digno de mí. Mateos 16:24. Entonces Yahushua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su madero y sígame. Debes negarte a ti mismo. O sea, todas estas enseñanzas que te han dado, esta fe que tú tienes en las posiciones materiales, estos límites que no te dejan seguirlo, arranca todos estos maderos. Arranca el madero que te tiene arraigado a esa tierra, a esas posesiones, a esas limitaciones. Arráncalo y ven y sigue a Yahushua. Eso es lo que él está diciendo. Y eso es en el capítulo 10. Presta atención o piensa lo siguiente. Si Yahushua está en el capítulo 10, que es al principio de su ministerio, él le está diciendo entonces supuestamente que tome la cruz
por la cual él supuestamente va a morir alrededor de 15 o 17 capítulos después, que va a morir en 2 años después. Oh, sí, porque ustedes tienen que pensar que como yo voy a morir en una supuesta cruz, ustedes lo que tienen que hacer es tomar la cruz que no ha pasado, en la cruz que yo no he muerto, en la cruz que no existe, y ustedes me van a seguir, pero no, no, pero si ustedes no entienden lo que es la cruz, yo les voy a dar una imagen mental de lo que es la cruz. Disparates, barrabasadas, falacias, mentiras, cuentos de hada. Yahushua no está hablando de ninguna cruz. No ha muerto. No ha sido clavado en el madero. No es algo, no es una enseñanza bíblica. Son personas agricultores, pastores, crían ganado, oveja, que conocen verdaderamente lo que es una cerca, lo que es una empalizada. Y les dice en el idioma que ellos entienden: toma tu madero, toma tu poste, toma tu palo, tu estaca, y ven y sígueme. Madero, poste. Marcos 10:21. Entonces Yahushua, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Está hablando del joven rico. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu madero. El joven rico está completamente familiarizado con los mandamientos. Desde pequeño dice que ha guardado los mandamientos. Yahushua en ningún momento le ha dicho que no, ni lo ha denegado. No, él sabía que sí, que el joven rico estaba guardando los mandamientos. Por eso Marcos dice algo increíble. Y mirándole, le amó, amó al joven rico, porque estaba haciendo la voluntad de su padre. Pero le faltaba algo. Le faltaba algo, lo primordial. El joven rico estaba con sus ojos en sus posesiones. Estaba arraigado en las limitaciones de su vida. Da a los pobres. Construye tesoros en el cielo. Toma tu madero. Ven y sígueme. Toma tu limitación. Al decirle toma tu madero, él sabe perfectamente que le está hablando de su cerca. Ven, toma tu cerca, los postes de tu cerca. Levante esa limitación y ven y sígueme. Por eso Yahushua le amó. Lo único que le faltaba era seguir a Yahushua, quitar estas limitaciones y venir a él. Lucas 14:27. Y el que no lleva su madero y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y Yahushua está diciendo que el que no lleva su madero, entiendas, el que no arranca con sus limitaciones, el que no arranca estos postes, estos maderos que se usan para crear los límites y dividir entre uno y otro, y no viene a él, a seguirlo a él, no puede ser su discípulo, porque para ser el discípulo de Yahushua no necesitas limitaciones. Él es tu centro. Todos para él son igual, porque vas a predicar, vas a compartir con todos. Y si tienes limitaciones y tu mente es limitada, no vas a poder llegar. Por eso el verdadero término que Yahushua usa es un madero. Árbol, madero. Juan 19:1. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en el madero en el día de reposo, pues aquel día
de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Estamos hablando del sacrificio en el madero. Cuando clavaron a Yahusha en el madero y los ladrones en el madero. Es en el madero. Recuérdense que cuando leímos al principio, en el Antiguo Testamento, Yahusha y en Devarim, nos decía que el mismo día lo quitaban antes de caer el sol. Es una enseñanza del Antiguo Testamento. Lo quitaban del madero, lo quitaban del árbol, que es lo que está diciendo, que fue donde eh, colgaron, donde clavaron a nuestro Hamashiach, de nuestro Mesías, de Mateo 27:42. A otros salvó, asimismo no se puede salvar. Si ese rey de Yasharel descienda ahora del madero y creeremos en él, decían los ladrones que estaban colgados con él. Descienda del madero. No es cruz, nunca cruz. Madero. El término correcto, recuerden, Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz, dice la traducción que ustedes tienen, pero es porque la palabra del madero es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Elohim. Entiéndanse. La palabra del madero, saros, estaca, del poste, del palo que se usaba o se usa hoy en día y se seguirá usando para cercas y empalizadas, es locura para aquellos que se pierden. Esta palabra crea locura para los perdidos, pero nosotros es poder de Elohim. Ese es el mensaje de Yahusha, porque el sacrificio de Yahusha en el madero es poder para nosotros, es poder de Elohim para nosotros. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en el madero. El acta de condenación, el acta de muerte. Yahusha la clava o la clavó en el madero por nosotros. Recuerden, el término correcto es madero. Pero si la palabra cruz, como hemos visto, no está en la Biblia, es una mala traducción. Entendemos, por ende, que el crucificar es una mala traducción. El verbo que es staro, es el verbo griego, que viene de estaca, palo, staro, significa empalar. Ya sé que a muchas personas no saben lo que es empalar, pero se lo voy a poner de esta forma. Empalizada. Eso es lo que significa el verbo empalar, que de ahí viene la palabra empalizada. Muchas personas dicen empalizada, pero es empalizada. Empalar, que es de hacer una empalizada. Este es el verbo que usa el griego. Pero, ¿qué significa el verbo empalar en español? Significa ensaltar, atravesar, clavar y como lógico se usa para empalizada. Este es el verbo correcto en la traducción. En el Nuevo Testamento va a encontrar muchas instancias, muchos lugares que habla de crucificar. No es crucificar, es empalar, es ensartar, es atravesar, es clavar. Vamos a ver, la traducción correcta de este verbo es empalar, fortificar con estacas clavadas, empalizada. El verbo empalar significa espetar a alguien a un palo, ensartar, atravesar, clavar. Esto quiere decir que este verbo ha sido mal traducido 46 veces en el Nuevo Testamento. No es crucificar, nunca crucificar. Más bien es empalar.
clavar en un palo madero. Vamos a ver algunos versículos bíblicos donde ese verbo ha sido mal traducido para que tengamos la forma correcta en nuestras mentes. Mateo 20:19. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le empalen, mas al tercer día resucitará. Está hablando de Yahusha. Está diciendo una profecía de que se lo van a entregar a los gentiles para que lo empalen, para que lo claven en el madero. Nunca crucificar, es empalar, es clavar, es atravesar. Mateo 23:24. Por tanto, he aquí yo les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarán y empalarán, y a otros azotarán en sus sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad. Empalarán, que es la traducción correcta. Clavarán un madero, que es lo que hicieron con muchos de los apóstoles y de los seguidores. Empalar, clavar. Si no entienden, bueno, les pongo una imagen de un clavo en un madero. Mateo 27. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Yahusha, le entregó para ser empalado, para ser clavado. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para empalarle. Le llevaron para empalarlo, para clavarlo. O sea, empalarlo en el poste, para clavarlo en el poste, para colgarlo en el poste. Cuando lo hubieron empalado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Empalado. Entonces colgaron con él los ladrones. Recuérdense, no hay la imagen de colgar una soga, no, colgar es estar pendiente, una pendiente, forma vertical. El poste, el palo, el madero está parado. Arriba lo han clavado, entonces es una pendiente, por eso es colgando. Empalar, clavar. Lucas 23:21. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, empálale, empálale. No es crucifícale, es empálale, empálale. Clávalo en el madero, cuélguenlo. 23:29. Y unos de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Lo curioso es que en la versión que ustedes tienen, aquí dice colgado. Si tú eres el Mashiach, o sea, Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Aquí, en la versión que ustedes tienen, dicen colgados. Entonces, no es crucificado. Están colgados, están empalados, están clavados en el madero. Hechos 5:30. El Elohim de nuestros padres levantó a Yahusha, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. Espera un momento. Así ustedes lo tienen en la versión de la Biblia que ustedes usan. ¿Lo mataron cómo? Colgándole en un madero. Colgándole en un madero. ¿Dónde? En un madero. No en una cruz, en un madero. En un poste. Colgado, clavado, empalado. Hechos 10:39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yahusha hizo en la tierra de los Yahudí, judíos. El término judío no existe en la Biblia, es Yahudí. Y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. Es claro, lo colgaron en un madero. Léanlo en su Biblia para que no digan, no, porque es que está hablando disparate. No, no, no. Ustedes lo tienen así, colgándolo en un madero. Ese es el término correcto, la traducción correcta, no la inserción fraudulentamente de una palabra que no existía, que no es correcta. La cruz, crucificar, no es ni una palabra ni un verbo traducido correctamente.
es colgándole en un madero, clavándole en un madero, empalándole en un madero. Empalar, clavar. Gálatas 3:13. Maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué es lo que está diciendo? Es lo mismo que leímos en Devarim. Es maldición de Elohim, el que es colgado. Y Gálatas, el apóstol Pablo, está diciendo que maldito es el que es colgado en un madero. Pero si entonces fue en una cruz, no es maldito, porque no es cruz. Todos sabían que no. La palabra cruz no estaba en la Biblia. Vamos a ver en unos segundos cuándo fue insertada. Siempre ha sido un madero, siempre ha sido colgado en un madero, siempre ha sido clavado en un madero, empalado en un madero. Y por eso es maldición. Él se hizo maldito por nosotros. Tomó ese edictos de maldición, las actas que estaban contra nosotros en el madero y los clavó. Y por eso nos ha dado libertad. Entonces, ¿es la cruz un símbolo bíblico? No. El emperador Constantino legalizó el cristianismo en el año 313 mediante el Edicto de Milán. En el año 380, Teodosio promulgó el Edicto de Tesalónica, por el cual esta fe se convertía en la religión oficial del Imperio Romano. Aquí es cuando la cruz es insertada o es oficializada como un símbolo de una nueva religión. Constantino, en la unión de la iglesia y el Estado. Constantino, que no era seguidor de Yahusha, sino que seguía al dios del sol, a Mithra, Adonis, Tammuz, usó la señal de su dios, Tammuz, que es la cruz o la T, para insertarlo falsamente en los escritos. Cruz es la señal de Tammuz, un dios, un ídolo pagano. La cruz no está en la Biblia. La cruz fue insertada falsamente en los escritos que ustedes tienen hoy en día. ¿Quién fue el precursor en insertar la cruz falsamente en los escritos sagrados? Constantino, el emperador Constantino y sus secuaces. Cruz, crucificar. No, nunca, no están, no son vocablos correctos en el término bíblico. Los vocablos correctos son madero, poste, estaca, palo. El verbo correcto es empalar, clavar, colgar, atravesar. Sí, la T no es una señal de la palabra de Yahuwah, de la palabra de Yahushua. No una señal de sus seguidores, es una señal de los seguidores de Tammuz. Lo siento por aquellos que se presinan o que hacen una señal de una cruz. Cuando lo están haciéndolo a su Dios, Tammuz. No es a Yahuwah, no es a Yahusha, porque eso no es bíblico. Espero que hayan podido entender el origen verdadero de la cruz y de dónde viene y quién la insertó fraudulentamente en la Biblia. Constantino y sus secuaces. Y en el año no es una enseñanza bíblica. La Biblia no usa la palabra de Yahuwah, no usa este símbolo pagano como símbolo de su verdad. No. La palabra que se usa es madero, estaca, poste, palo. El verbo que se usa no es crucificar. El verbo real es empalar, clavar, atravesar, empalar, clavar, atravesar,
colgar. Esto es lo que la Biblia enseña. Barak Yahuwah. Shalom.